Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy martes 20 del mes de agosto del año 2024. Un martes, señores, con muchas informaciones. Hemos visto cómo hay un mashup que se ha venido presentando entre el presidente Luis Abinader y Leonel Fernández, en donde ambos políticos tienen una polémica pública, todo relacionado tanto en el accionar protagónico que tuvo el presidente Fernández allá en Venezuela, así como también hay enfrentamientos por la reforma constitucional y en el discurso que el presidente de la República emitió el pasado viernes. Y déjenme decirle que además hay otro tema que ha estado generando mucha controversia y es la renuncia del alcalde Kelvin Cruz para ocupar el Ministerio de Deporte. Y la verdad que este es un caso asombroso, y no por el hecho de que Kelvin Cruz haya renunciado, porque hemos visto la renuncia de otras figuras que han sido electas, sino que también la vicealcaldesa Amparo Custodio también presentó su renuncia, lo que es inusual, porque ambas renuncias le dan como un flaco servicio a lo que es el ejercicio político. Porque estamos hablando de que Kelvin Cruz sacó alrededor un 77%, casi un 78%, una aprobación incluso que mostró tener un nivel de popularidad por encima del mismo presidente de la República, uno de los alcaldes más votados, y entonces ese pueblo vegano pudiera sentirse hasta cierto punto burlado, porque la voluntad popular escogió esa dupla y él tiene ese nombramiento del Ministerio de Deporte, que independientemente de que es un ministerio y tiene una cobertura a nivel nacional y que por ahí incluso vienen unos juegos donde él pudiera hasta cierto punto lucirse, no menos cierto es que un candidato electo no está sujeto a un decreto del presidente, que eso le da cierta fortaleza y le quita la vulnerabilidad que como ministro pudiera tener. Ahora bien, en el caso de Amparo Custodio, yo no le veo una razón lógica a su renuncia. Ella dice que ella fue compañera de boleta porque se trataba de Kelvin Cruz, pero resulta que ellos son de partido político completamente distinto. Entonces, la función o la candidatura de un vicealcalde es ocupar la alcaldía ante la ausencia del alcalde. Ella entiende que de todos los regidores que hay ahí, el partido oficialista, el PRM, cuenta con al menos 17. Y ella entiende que le va a resultar ingobernable el municipio teniendo todos esos regidores pertenecientes al PRM, y yo entiendo que no, aunque particularmente lo que vale es la opinión de ella, que fue la vicealcaldesa, porque
para algo se ostenta esa posición de vicealcaldesa. Entonces, el alcalde lo nombra en un lugar y ella renuncia, entonces dejan acéfala esa sindicatura. Ellos dicen que el PRM fue el que ganó la alcaldía y que a ellos que le corresponde tener un alcalde, pero entonces ella menosprecia su propia capacidad, porque yo entiendo que no solo se votó por Kelvin Cruz, sino que se votó por la fórmula, que también hay parte de los votos que pudo haberlo aportado ella, como una coalición, como compañera de boleta, o ella simplemente fue un cero a la izquierda, que no hace ningún tipo de aportación. Yo particularmente creo que eso le hace mucho daño, sobre todo a su partido, al Frente Amplio, eso le hace mucho daño. Pero yo creo que le hace más daño tanto a Kelvin Cruz como a la propia Amparo. Miren, ese cargo del Ministerio de Deporte, como le decía, que tiene esa cobertura nacional, hasta cierto punto pudiéramos decir, el espectro es más amplio, pero lo que en términos moral significa usted haber sacado casi un 78%, porque una población lo escogió, confió en usted y de repente usted abandonarlo. Eso es algo, señores, bastante difícil para ese pueblo vegano, pero en defensa de Kelvin Cruz puedo decir que él pudiera reivindicarse, porque desde el Ministerio de Deporte él pudiera lograr una serie de instalaciones deportivas para La Vega, que hasta hace poco tiempo, ustedes saben, que a La Vega le han apodado la Olímpica, aunque yo entiendo que ya ese nombre no le corresponde a ella, sino a Monteplata, porque tiene más representación olímpica que lo que ha dado La Vega, pero a La Vega le dicen la culta y olímpica. Entonces, el Ministerio de Deporte pudiera explayarse, el ministro de Deporte, haciendo buenas instalaciones, fortaleciendo los equipos deportivos que permanecen en La Vega, sobre todo un fútbol que viene creciendo bastante, pero y Amparo Chantada, Amparo Custodio. ¿De qué manera pudiera resarcirle el daño que le está haciendo a La Vega? ¿De qué manera pudiera resarcirle el daño que le está haciendo a los compañeros del Frente Amplio? Que ya con ella en la alcaldía ahí por lo menos tienen un hálito, tienen un respiro, porque entienden ellos, bueno, si nosotros tenemos la alcaldía, pudiera aperturarse algunas plazas de empleo para esos compañeros que hicieron un trabajo político, y es penoso tener uno que ver la situación desde ese punto de vista de que deba ser ocupado un cargo político como eslabón para la colocación de compañeros, porque el trabajo es una función social que no solo le corresponde al partido de turno o a la persona que obtuvo el cargo, sino a todos los dominicanos, sin importar la bandería política. Eso es en la esencia, pero en lo que es el manejo práctico de la política nacional, eso le afecta mucho a ese partido. Yo pienso que independientemente de todos los aciertos que ha tenido el presidente de la República en cuanto al manejo político, creo que esta jugada yo no la veo
como algo notable, no la veo como algo ético, no lo veo como algo que hasta cierto punto pudieran robustecer lo que sería la dignidad política, sobre todo en un presidente de la República que ha dicho que no va a continuar más de un periodo. Y sobre todo porque en esa misma posición había muchas personas que tenían aspiraciones a ser nombrado ahí, y que bien pudo el presidente de la República decirle a Kelvin, mira, no te presentes como candidato a la alcaldía porque te vamos a reservar. Pero luego de todos esos votos, casi un 78%, y luego nombrarlo y dejar el cargo acéfalo, creo que fue una puñalada traspera para los habitantes de La Vega. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el presidente de la República destaca que la ley de responsabilidad civil dará hasta cierto punto cierta connotación y eficiencia al país. Señor director, ayúdenos con las imágenes. El presidente Luis Abinader detalló este lunes la ley de responsabilidad fiscal, destacando que la misma será un hito en materia de transparencia para el país y que ella asegura la inversión de los recursos de manera disciplinada y correcta. Porque aseguran también la inversión de los recursos de una manera disciplinada, correcta y además prácticamente nos da una garantía en los próximos años de una estabilidad económica y financiera. De igual modo, los ministros de Hacienda y Economía señalaron que dicha ley da garantía en los próximos años de estabilidad económica, financiera y que lleva confianza a los mercados. Ustedes saben que uno de los objetivos del gobierno y del Ministerio de Hacienda desde que entramos hace ya 4 años al gobierno es lograr el ansiado grado de inversión. Para 2024 el marco macroeconómico está proyectando una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del 5%. Igualmente esa misma proyección está siendo sostenida para el 2025 y el 2026. 1.300 productores de arroz culminaron. Miren, señores, yo le decía en el inicio del programa que entre el presidente Luis Abinader y Leonel Fernández hay una especie de match-up. Ellos se han venido enfrentando en algunos temas, sobre todo en el tema de Venezuela. El presidente Abinader hizo unas consideraciones alegando que el país, la República Dominicana, apoyaría todo lo que sería democracia y pidió transparencia para el gobierno de Nicolás Maduro con la presentación de las actas. Eso ha traído una reacción de diversos sectores. Incluso el propio Leonel Fernández estuvo emitiendo una serie de declaraciones tratando de limpiar su imagen frente al papel asumido en Venezuela, que lo han colocado en una postura que la gente entiende que tiene una mayor inclinación hacia el presidente Maduro que al propio pueblo venezolano. El presidente Luis Abinader dijo que Leonel apoyaría un régimen de Maduro, pero vamos a dejar que sea el propio presidente que, con sus palabras, emita las declaraciones, señor director. El mandatario se expresó en esos términos para explicar la diferencia de criterio entre él y el exmandatario sobre aspectos nacionales e internacionales. Mira, es normal que la oposición
pues tengan posiciones. Y yo le pregunto, ¿en qué él ha estado de acuerdo con el gobierno? No estuvieron de acuerdo con la forma en que se manejó la pandemia, no estuvieron de acuerdo con la segunda vacuna. Y además hay que admitir de que tenemos posiciones y visiones muy diferentes, no solamente sobre República Dominicana, sobre el mundo. Él ha criticado nuestra posición sobre Venezuela, tenemos posiciones muy diferentes, él apoya el régimen, nosotros pensamos que debe haber democracia. Tenemos posiciones también diferentes sobre la Constitución. Nosotros tenemos una mayoría que él nunca tuvo, sin embargo lo que vamos a hacer es a limitarnos el poder y asegurar de que ni ahora ni mañana puedan cambiar los términos de elección. Él cambió la Constitución y se quitó el nunca jamás. Tercero, en la parte del Ministerio Público Independiente, él dice que es ahora independiente, o sea, quiere decir que Radamés Jiménez, su actual secretario general del partido y el que fue su procurador, era independiente. Entonces son dos visiones diferentes. El presidente Abinader dijo estar seguro de que lo está presentando responsablemente. Miren, hay quienes dicen que detrás de la modificación constitucional, el presidente Luis Abinader pudiera estar andando para impedir que el presidente Leonel Fernández pueda volver a presentarse como candidato a la presidencia. Ya él ha gobernado el país en 3 ocasiones y la verdad es que cualquier acción de esa naturaleza sería un duro golpe para Leonel Fernández, que entiende que él es la única persona que puede gobernar este país y que entiende que él es el salvavidas, que él es el Mesías. Y nosotros hemos podido ver que una base democrática con una pluralidad de personas que puedan ser presidente de la República con diferentes visiones, le daría un mayor desarrollo al país. Nosotros vemos, señores, cómo el presidente Luis Abinader dijo desde el primer día de su proclamación, ahora en este segundo periodo, que no iba a tener más aspiraciones y a esos fines quiere reformar la Constitución. Ahora bien, eso tiene bronco al león, porque él dice, bueno, él no solo quiere quedarse fuera y que Danilo continúe fuera del poder, sino que también me quiere inhabilitar a mí. Y aunque no lo ha dicho con su propia palabra, con esas palabras que yo le estoy diciendo, dice que hay una agenda oculta y que esa es una modificación que está fundamentada en la vanidad. Vamos a ver, señor director, ayúdenos con la imagen, vamos a buscar ese cortecito del doctor Leonel Fernández. Para el líder opositor Leonel Fernández, la modificación a la Carta Magna no tiene razón de ser. Citó como ejemplo que la independencia que se pretende otorgar al Ministerio Público ya existe y aseguró que el mandatario no ha sabido establecer la diferencia entre procurador y el órgano persecutor. El Ministerio Público desarrollará sus atribuciones con independencia funcional de los demás órganos del Estado a los cuales no estará subordinado. Bueno, entonces, si no se entiende eso, aquí hay un serio problema de comprensión de lectura al más alto nivel de la República. Lamentó además los recientes sucesos de violencia intrafamiliar cuyas víctimas son niñas y cuestionó la falta de políticas sanitarias. Dentro del Ministerio de Salud tienen que adoptarse medidas que vaya ciertamente en atender a esos casos de salud mental que ya no solamente afectan a la víctima de la salud mental, al paciente, sino que están teniendo trascendencia incluso de violencia física. Fernández fijó esas posturas al presentar estadísticas con las que asegura queda desmontado el discurso de toma de posesión del mandatario Luis Abinader. Dice el presidente Leonel Fernández que hay un problema de comprensión, y yo creo que sí, que hay un problema de comprensión,
y que él está afectado por ese problema de comprensión. Porque él dice, bueno, pero que ya existe la independencia del Ministerio Público, pero ¿a qué independencia se refiere él? A los procuradores generales de la República que fueron nombrados por él, por Jean Alain, que fue nombrado por Danilo Medina. ¿Y cuál es la independencia que ha tenido ese Ministerio Público que el PLD, que era el partido que él gobernaba, tuvieron? Ninguna. Ese pacto de las corbatas azules que hicieron le hizo mucho daño a la justicia dominicana en sentido general. Entonces, si hay un problema de comprensión, señor Fernández, yo pienso que el que está adoleciendo de ese problema es usted. Usted que no ha querido comprender que nosotros necesitamos un ministerio público que pueda hacer justicia sin bandería política. Y que yo sé que independientemente de todo, vale mucho la intención que tenga un presidente, porque parte de ese ministerio público formaba parte de los gobiernos del PLD y no podían accionar, porque cuando querían actuar lo mandaban a callar, le bajaban una raya. La misma Jenny Berenice dijo que hubo algunos casos de corrupción y sobre todo ligado al narcotráfico, como el de Figueroa Agosto, que esos expedientes desaparecieron de la Procuraduría General de la República. Y así hay muchos casos que se han querido ventilar, pero que en la base de datos de la Procuraduría General de la República no se encuentran los elementos documentales porque se desaparecieron. ¿Y cuál es la independencia a la que se refiere él? Entonces nosotros tenemos que seguir adelante, porque lo idóneo sería que cualquier otro procurador general de la República que venga, no importa del gobierno que sea, pueda también iniciar las acciones en contra de los actos de corrupción que se cometen en este gobierno del PR o en los gobiernos del PRM, y que aquí desaparezca por completo la impunidad. Eso es lo que se busca. Cuando nosotros logremos eso, entonces pudiéramos decir que la República Dominicana realmente será un país completamente desarrollado. Nosotros escuchamos en una ocasión a doña Alicelot Marte de Barrio que dijo que con el dinero que se ha llevado la corrupción en sus manos se construyen 3 países iguales a la República Dominicana, y nosotros hemos podido ver cómo realizando algunas obras sin tanto recurso hemos podido avanzar bastante. ¿O es que acaso ya se nos olvida a nosotros que habían algunas carreteras que eran licitadas por 10 millones de pesos y terminaban en 100 con las adendas que se ponían? Entonces, no podemos volver al retroceso. Nosotros necesitamos que ciertamente haya independencia en el Ministerio Público, y si la oposición entiende que no la hay, que sigan luchando y haciendo su oposición constructiva, y cuando lleguen al gobierno entonces nombren al que entienda que es lo suficientemente independiente y que no tenga ninguna pifia en trancar y someter a la acción de la justicia a todo el que haya cometido actos de corrupción, porque la corrupción no puede tener vaca sagrada. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros.
Miren, uno de los ministros que tiene uno de los restos más fuertes es Farideh Raful. Ella está en el Ministerio de Interior y Policía, y por el tema que se dio con ella, que a juicio de muchas personas debió haber sido la candidata a la senaduría por el Distrito Nacional, eso generó mucha expectativa y se esperaba que ella ocupara un cargo, aunque no ese, porque aquí un grupo de personas que tiene una concepción machista entiende que es un cargo bastante duro para una mujer. Pero Farideh ya anunció, después de asumir el cargo, que va a hacer una mesa de trabajo. Y entiendo que a partir de los resultados de ese esquema laboral es que vamos a empezar a ver los frutos de su nombramiento. Señor director, ayúdeme con las imágenes. Estos problemas, homicidios y de heridos que tenemos en el país, pero vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo los esfuerzos mancomunados con todas las autoridades locales, reforzando la Policía Nacional, con los organismos y las autoridades de la defensa del país, así como con las alcaldías, la sociedad civil y todos los involucrados en el territorio, convocando por supuesto a la sensatez de todos los ciudadanos y ciudadanas para que también sientan la confianza de acudir ante sus autoridades a notificar cualquier hecho o cualquier inquietud a la que podamos dar respuesta con prontitud, porque estamos trabajando también en la eficientización de las respuestas que se están dando desde los lugares donde nos dan. La vicepresidenta Raquel Peña encabezó este lunes la primera reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana del nuevo periodo de gobierno. Bueno, señores, ustedes acaban de escuchar, nosotros le deseamos mucho éxito a Farideh, porque uno entiende que cuando hay alguien en un ministerio y hace una buena labor, quien se beneficia es el país. Ella es una dama que tiene mucho tesón, yo entiendo que va a hacer un buen trabajo. Y déjenme decirle algo, miren, muchas veces la gente quiere cuestionar a algunos políticos que van a ocupar cargos, y yo le digo por el tema del ministro de Educación. Mucha gente dice, no, que ese cargo debe ser para alguien que no sea político, y yo le voy a decir lo siguiente. Yo creo que los ministerios deben ser manejados por políticos, porque cuando una persona tiene un buen desempeño en una posición que ocupa, eso es el eslabón, eso es lo que le permite poder escalar incluso a la presidencia de la República. Pero si usted tiene una persona que no tiene ningún tipo de aspiraciones políticas, pues pudiera decir que le da lo mismo tener un buen desempeño o no. Si usted es alcalde y quiere repetir en la posición que tiene, ¿qué debe de hacer? Bueno, un trabajo eficiente, recoger la basura, básicamente los desechos sólidos. Si usted su trabajo lo hace con esmero, lo hace bien, la persona dice, no, pero mira, esta persona tiene capacidad y donde quiera que llega tiene un buen desempeño. Si lo ha hecho bien aquí, entendemos que lo puede hacer desde la presidencia de la República. ¿Y por qué yo le digo esto? Yo no quiero sindicar a nadie dentro del PRM, pero tenemos una llamadita ahí. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Hola, Juan Carlos. Aló. Adelante. Parece que se cayó. Entonces yo le digo, miren, David Collado se le atribuye haber hecho un buen trabajo al frente del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Ahora está en el Ministerio de Turismo.
también se le atribuye un excelente desempeño. Y cuando ustedes se ponen a evaluar entre las figuras que posiblemente puedan sustituir al presidente de la República, se habla de David Collado. El presidente Luis Abinader sacó debajo de la manga a la vicepresidenta Raquel Peña. Nadie, ¿y quién es Raquel Peña? Nadie conocía a la vicepresidenta de la República, pero ha tenido un papel estelar en el gobierno, que no solo se ha limitado a ser una vicepresidenta cualquiera, sino que el presidente le ha metido prueba de fuego y ella ha pasado con notas sobresalientes. Hoy en día, uno dice que Raquel Peña tiene ribetes presidenciales, una persona que nadie la conocía. Hoy yo le voy a decir algo, pero ha sido por el desempeño y la destreza que ha mostrado. Entonces, por eso yo creo en los políticos que de una forma u otra pueden ocupar algunos cargos. No es verdad que una persona que ocupe una cartera en el Estado y haga un mal trabajo puede decir que tiene aspiraciones presidenciales. Jamás. Entonces el país sale beneficiado con ese tipo de funcionarios. Miren, vamos a cambiar de tema, porque nosotros a lo largo de la historia, desde que yo era un niñito, he estado viendo que en el país se producen apagones. Y hay otros países que no tienen presupuesto tan alto como lo nuestro, pero el problema eléctrico lo tienen resuelto. Y aquí no hemos podido encontrarle solución a eso, o casi a ningún problema básico. Pero yo recuerdo en una ocasión que cuando se producían esos apagones, una de las promesas de campaña que hizo el profesor Juan Bosch, él decía que si el PLD ganaba la presidencia de la República, en 3 meses ya aquí no iba a haber más apagones. Y como el profesor Juan Bosch era un líder político tan mesurado al cual la población dominicana le creía, probablemente esa promesa de campaña le dio cierta fortaleza para que el PLD avanzara con mayor celeridad hacia su crecimiento. Pero déjenme decirle que el PLD gobernó 20 años y los apagones todavía están. Nosotros creímos que la integración de Punta Catalina iba a ser la panacea, que se iban a solucionar el tema de los apagones y todavía continúan. El presidente Luis Abinader va para su segundo periodo de gobierno y los apagones continúan. Y yo quisiera pedirle al presidente Luis Abinader que tratara de concentrarse en ese tema para ver si cuando él salga del gobierno, la República Dominicana, señores, deja de sufrir apagones. Los apagones tienen agobiado a la ciudadanía en diferentes sectores del país. Vamos a escuchar lo que dice la gente, señor director. Al cielo están los ciudadanos y comerciantes de la avenida José Contreras debido al incremento en los cortes energéticos, pese a que pagan sus facturas religiosamente. Afirman que se sienten desamparados por las autoridades. Afecta a todo el mundo. Adiós. ¿Cómo uno aguanta esto con este calorazo? Claro, nos afectó el apagón, los apagones desde
miércoles. Se fue como a las 6, llegó a las 11 de la noche. Y volvió el otro día también, se fue a las 9 y volvió a las 3 de la tarde. Es que aseguran que los apagones les generan pérdidas en sus negocios y complicaciones a la hora de dormir, debido a la ola de calor típica de la estación del año. Nos están dando apagones por arriba y por abajo, todas las horas. Uno durmiendo se va la luz. Oye, uno trabajando se va la luz. O sea, ya no hay forma. Porque está haciendo demasiada calor y hay que un poco refrescarse, ya que uno es solo una alternativa que uno tiene. Moradores del sector Matahambre expresaron que están siendo castigados con tandas de apagones de hasta 48 horas, lo que es confirmado por residentes en sectores como Honduras, quienes lamentan que, en medio de un sofocante calor, se produzcan cortes energéticos tan extensos. Bueno, señores, miren, esto es increíble. Es criminal cuando a uno en hora de la madrugada se le va la luz, que entonces usted tiene que abrir las persianas para recibir un poquito de aire, porque el aire acondicionado no le funciona. Entonces, estamos en una ola donde hay muchos mosquitos, y hay algunos de ellos que cantan más que Julio Iglesias al oído, y usted con un mosquito ahí, la noche entera y ese calor. Señores, eso es agobiante, eso es criminal, y nosotros debiéramos de adoptar algunas medidas menos populistas, oigan bien, menos populistas, porque los diferentes gobiernos que hemos tenido actúan de la manera siguiente. Ellos dicen, bueno, hay personas que no pueden pagar el servicio eléctrico porque son muy pobres. Pero yo le digo a ustedes lo siguiente, que esos sectores que son clasificados, que son de mucha pobreza y que supuestamente no deben pagar la luz, tienen celulares y le ponen recarga, le ponen paquetitos. Entonces yo digo, bueno, no mucho, pero esos sectores muy pobres hay que cobrarle aunque sea 100 pesos. Usted dirá, bueno, eso es muy poco. Es una tarifa, pudiéramos decir hasta cierto punto simbólica, pero ¿cuál es la situación que se da? Que cuando usted le pone que hay que pagar esa persona que tiene el servicio energético, entonces comienza a economizar la luz. Yo conozco un sector, y no quiero decirlo por aquí, porque tengo muchos amigos televidentes ahí, y sería una denuncia que hasta cierto punto las autoridades van y le hacen un desmantelamiento, y ellos dirían que fue porque uno lo denunció aquí y no quisiera hacerle ese daño. Pero yo me di cuenta que por ese sector no se pagaba luz. Ustedes saben por qué. Porque ustedes pueden ir a cualquier hora del día y ustedes ven bombillas de alto consumo y no se apagan nunca. En la casa que pagan luz, sobre todo el que la paga, es la persona que cada vez que entra a un cuarto y ve algo prendido, va y lo apaga. Uno dice, bueno, este es el que paga la luz, porque hasta que no se cobre, a nadie le duele. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu programa Yo Te Escucho. Así que, bye bye.